Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema fascinante y recurrente en culturas de todo el mundo. Las historias de un gran diluvio. Tenemos aquí varios fragmentos, distintas fuentes, desde los mitos más antiguos que se conocen hasta algunas explicaciones científicas que se han ido proponiendo. La idea es hacer un análisis a fondo, ver qué cuentan realmente estas historias, qué tienen en común, que es mucho, y qué nos pueden decir de las sociedades que las crearon. Y claro, la gran pregunta, ¿hay algo de verdad, algún eco de eventos reales detrás? Pues si te parece, empezamos por el principio, por Mesopotamia. Efectivamente, es que las narrativas más antiguas que tenemos documentadas sobre un diluvio, uno enviado por dioses, vienen de allí. Está, por ejemplo, el poema de Atrahasis, del siglo XVIII antes de nuestra era. Una historia tremenda. Sí, sí, es fascinante. Empieza con los dioses menores, que están, vamos, agotados de tanto trabajar para los dioses superiores. Se revelan, ¿no? Exacto, se rebelan. Y para solucionar eso, se crea la humanidad, como mano de obra, básicamente. Claro, para que hagan el trabajo sucio. Eso es. Pero ¿qué pasa? Que los humanos se multiplican muy rápido y hacen mucho, mucho ruido. Demasiado. Ah, el ruido. Siempre el ruido molestando a los dioses. Pues sí. Y a Enlil, el dios supremo, le molesta tanto que, bueno, decide erradicarlos, con una inundación masiva. ¡Qué drástico! Totalmente. Pero entonces entra en juego otro dios, Enki, que es el dios de la sabiduría. Y bueno, tiene cierta simpatía por los humanos. Le avisa en secreto a un hombre, Atrahasis, y le da instrucciones muy detalladas para construir un barco enorme. Una embarcación, un arca, digamos. Exacto. Para salvarse él, su familia y animales de todo tipo. Es un relato potente sobre la supervivencia, claro, pero también sobre esa relación tan compleja, a veces tensa, entre los dioses y los humanos, y lo frágiles que somos. Y claro está la epopeya de Gilgamesh, que quizás suena más. Un poco posterior, ¿no? Sí, aunque bebe de las mismas fuentes. Ahí el superviviente se llama Utnapishtim. Gilgamesh lo busca para que le cuente el secreto de la inmortalidad, que consiguió precisamente por sobrevivir al diluvio. Y también mencionaste el Génesis de Eridu con Siusudra. Vemos que los nombres cambian, Utnapishtim, Atrahasis, Siusudra, pero la esencia de la historia está ahí. Ujú. Pero entiendo que hay quien piensa que esta parte del diluvio no estuvo siempre en estas historias tan antiguas. ¿Es así? Como el de G. Samuel Chen. Él sugiere algo que, la verdad, da que pensar sobre cómo se construye la historiografía antigua. Propone que la narrativa del diluvio, tal y como la conocemos, podría haberse añadido a textos como la lista real sumeria relativamente tarde, ya en el periodo babilónico antiguo. O sea, como una especie de añadido posterior. Algo así, como un concepto historiográfico nuevo, una forma de marcar un antes y un después clarísimo en la historia del mundo, como si fuera un borrón y cuenta nueva cósmico. Una ruptura total. Exacto. E incluso sugiere que el propio nombre Ciusudra podría ser una adición de esa época, al poner al día textos más antiguos. Vaya, eso cambia la perspectiva. Que no fuera un recuerdo ancestral directo, sino quizá una herramienta narrativa para organizar el pasado. Muy interesante. Desde luego. Pero bueno, sea como sea su origen exacto, en Mesopotamia, la idea de la inundación no se queda ahí, ni mucho menos. Se extiende o quizá surge en paralelo en un montón de sitios. El ejemplo que casi todo el mundo conoce en Occidente es el del Génesis hebreo, que se suele datar, la redacción, hacia el siglo IX a.C. Claro, la historia de Noé. Eso es. Yahvé decide inundar la tierra por la maldad humana, no es el justo elegido, construye el arca por instrucción divina, salva las especies y al final el arco iris, como símbolo de una nueva alianza, una promesa. Y encontramos ecos muy parecidos en sitios súper alejados. Mira, en el hinduismo, por ejemplo. Textos como el Satapatha Brahmana, los Puranas. Cuentan la historia de Manu, que sería como el padre de la humanidad actual. Le avisa un pez, Matsya, que en realidad es un avatar de Vishnu. Un pez que habla. Sí, un pez que le advierte de un diluvio cíclico inminente, el Manvantara Sandhya, y le dice que construya un barco gigante. Aquí la idea de ciclos de destrucción y creación es fundamental, ¿sabes? Qué curioso cómo cada cultura adapta el relato, incluso en el zoroastrismo. Aunque ahí la cosa empieza al revés, ¿no? Sí, ahí es peculiar. Empieza con una sequía terrible, causada por Ahriman, el espíritu del mal. ¿Y entonces? Entonces interviene Mitra, que es un dios benévolo, y lo hace de forma muy visual. Dispara una flecha contra una roca y de la roca brota agua.
tanta agua que provoca una inundación. Vaya giro. De la sequía a la inundación por un flechazo divino. Tal cual. Y de nuevo sobrevive un hombre, Jima en algunas versiones, con su ganado en un refugio o vara, que a veces se interpreta como un arca, el agua como doble filo, destructora pero también salvadora tras la sequía. Hablando de Irán, mencionabas antes una hipótesis sobre ese mito de Jima y el Vara, que quizá no era un invierno lo que se temía originalmente. Ah, sí, la de Norbert Oettinger. Es muy sugerente. Él plantea que el mito del Vara, de Jima, que normalmente se entiende como un refugio subterráneo para escapar de un invierno apocalíptico, Ujú. podría haber sido, en su origen más remoto, una historia de inundación, pero que se adaptó al clima de la zona, Irán oriental, que es más bien árida. Claro, un invierno extremo tendría más sentido allí. Exacto, narrativamente sería más potente. Oettinger señala algunas referencias un poco raras a agua derretida en los textos como posibles restos de esa versión original de inundación. E incluso propone que el héroe del diluvio, en la tradición india más antigua, podría haber sido Yama, que es el equivalente indio del Jima iraní, antes de que Manu ocupara ese lugar. Fascinante cómo el entorno puede ir moldeando el mito a lo largo del tiempo. Bueno, si viajamos ahora al Mediterráneo, a la Grecia clásica, Platón, en el Tameo, ¿no? Hacia el 360 a.C. Ujú. Ahí cuenta cómo Zeus se harta de la raza de bronce, que eran muy guerreros y violentos, y decide castigarlos con un diluvio. ¿Y aquí el que avisa es Prometeo? Sí, Prometeo avisa a su hijo Deucalion. Le dice que construya un arca, una caja de madera. La inundación dura 9 días y 9 noches y el arca acaba encallada en una montaña, el Parnaso, según algunas versiones. El esquema es muy parecido, ¿verdad? Desde luego. Y si cruzamos el charco, el Atlántico, es que encontramos motivos similares entre pueblos nativos americanos, lo cual ya plantea preguntas sobre si son ideas universales o hubo alguna difusión antiquísima. Por ejemplo, Pues mira, los Cheyenne de las grandes llanuras norteamericanas tienen tradiciones sobre una gran inundación, quizá localizada en el Valle del Missouri, que marcó un antes y un después en su historia. y hay más casos en Norteamérica. Sí, bastantes. Los pies negros, los Blackfeet, también de las llanuras, tienen un relato muy curioso llamado Lenguaje en una montaña. Cuenta cómo el dios Napi salva a la gente de un diluvio subiéndola a una montaña. Y después, para repoblar o reorganizar, les da a beber aguas de distintos colores. Aguas de colores. Sí, y según el color del agua que bebían, empezaban a hablar una lengua diferente, así se explica la diversidad de lenguas. Menos los que bebieron agua negra que siguieron hablando la lengua Blackfoot, uniendo así a las distintas bandas de la tribu. Es un mito de origen ligado al diluvio. Curioso. Y también los Hopi y otros pueblo del suroeste de Estados Unidos tienen sus propias leyendas de inundaciones terribles que casi llegaron a cubrir las cumbres de las montañas. Es que es increíble esta recurrencia global. Vale, tenemos esta colección enorme de mitos de todas partes. La pregunta es inevitable. ¿Pueden tener alguna base real? Se habla mucho de los cambios tras la última edad de hielo, ¿no? Hace unos 12.000 años. Sí, es una de las hipótesis más sólidas y con más base geológica. El final de la glaciación supuso un deshielo masivo de los casquetes polares y eso provocó una subida enorme del nivel del mar en todo el mundo. Hablamos de decenas de metros en relativamente poco tiempo geológico. Que para las poblaciones costeras debió ser. Una catástrofe, claro. Ver cómo el mar iba ganando terreno, inundando zonas de caza, de habitación. Es muy probable que la memoria colectiva de esas inundaciones costeras, lentas pero implacables, esté detrás de muchos de estos mitos, quizás incluso en la leyenda de la Atlántida que cuenta Platón, que la sitúa 9.000 años antes de su época, en plena subida del nivel del mar postglacial. Y volviendo a Mesopotamia, que era donde empezamos, allí la geografía también influía mucho, ¿verdad? Muchísimo. Era una llanura muy plana entre dos ríos gigantescos, el Tigris y el Éufrates, muy propensa a inundaciones fluviales devastadoras. Y de hecho, en las excavaciones de Shuruppak, que es la ciudad de Utnapishtim del mito de Gilgamesh, Ajá. encontraron una capa muy gruesa de sedimentos, del lodo vamos, datada hacia el 2900 a.C., que interrumpe totalmente los niveles de ocupación humana. Eso apunta a una inundación fluvial tremenda, aunque fuera local en esa región. Una gran inundación para ellos, desde luego. Exacto. Y además está la propia formación del Golfo Pérsico, que es resultado directo de esa subida del mar postglacial.
inundó una zona enorme y fértil que seguramente estuvo habitada durante la Edad de Hielo, lo que llaman a veces el oasis del Golfo. Otra posible fuente de recuerdos de tierras perdidas bajo el agua. Entendido. Y en la zona del Mediterráneo, aparte de la Atlántida platónica, ¿qué otras pistas o ideas hay? Bueno, hay una observación interesante que hace la historiadora Adrienne Mayer sobre el descubrimiento de fósiles marinos. Fósiles. Y conchas, huesos de peces, encontrados tierra adentro, incluso en montañas. Esto es algo que ya los antiguos griegos, egipcios, romanos observaron y documentaron. Para ellos, encontrar restos marinos en lo alto de una montaña podía ser una prueba evidente de que el mar había cubierto esas tierras en el pasado, quizá varias veces. Y eso alimentaría la idea de grandes diluvios antiguos. Tiene sentido, claro. Y eventos más concretos, como erupciones volcánicas. Se menciona a veces la de Tera, Santorini. Sí, la erupción de Etera hacia 1600 a.C. fue una de las mayores de la historia humana documentada. Generó un tsunami enorme en el Egeo. Se ha propuesto que quizá inspiró el mito griego de Deucalión, pero la evidencia arqueológica y geológica sugiere que aunque fue devastador en Creta y las islas Cícladas, el tsunami no parece haber afectado de forma tan grave a la Grecia continental donde estaban los grandes centros micénicos. O sea que valdría para explicar mitos locales del Egeo, pero quizá no el mito panhelénico de Deucalión. Probablemente. Es una explicación posible, pero quizá no completa para ese mito concreto. Y luego está la famosa hipótesis del diluvio del Mar Negro, la idea de que el Mediterráneo irrumpió de golpe. Ah, esa sí que generó ríos de tinta. La hipótesis de Ryan y Pittman. Proponían que hacia el 5600 a.C., el nivel del Mediterráneo subió lo suficiente como para romper la barrera natural del Bósforo, y que entonces el agua salada se precipitó de forma catastrófica, como una cascada gigantesca, sobre la cuenca del Mar Negro, que hasta entonces era un lago de agua dulce mucho más pequeño. Una inundación rapidísima y brutal. Esa era la idea inicial, es muy evocadora, claro, pero hoy en día no hay consenso científico. Muchos geólogos creen que la conexión se produjo, sí, pero que la inundación fue probablemente más gradual, no tan apocalíptica. Es un buen ejemplo de cómo estas teorías sobre eventos pasados pues, se van revisando y debatiendo. Algo parecido pasó con la hipótesis del impacto cósmico al inicio del Younger Dryas, hace unos 12.800 años. Se relacionó con mitos y cambios climáticos abruptos, pero la mayoría de la comunidad científica la ha descartado por falta de pruebas claras. Ya, ¿qué mencionas impactos cósmicos? Esa es otra línea de explicación que se ha propuesto. Y no es nueva, ¿eh? Para nada. Ya en el siglo XVII, gente como Edmond Halley, el del cometa, Halley. sí, él mismo sugirió en 1694 que un cometa podría haber causado el diluvio bíblico. Y poco después, William Whiston, que era seguidor de Newton, lo desarrolló más, vinculándolo directamente con Noé. O sea que la idea de catástrofes venidas del cielo ya estaba ahí. Y luego la retomaron otros, como Laplace o el escritor Ignatius Donnelly en el 19 con su libro Ragnarok. Y más recientemente hay una hipótesis muy específica y, bueno, bastante audaz, del arqueólogo Bruce Mass. ¿Qué propone Masse? Propone un impacto de asteroide concreto en el Océano Índico y le pone fecha y todo, alrededor del 2807 a.C. ¡Qué precisión! ¿Y cómo llega a esa fecha? Pues según él, analizando unos 175 mitos de diluvio de todo el mundo, dice que en muchos de ellos hay referencias ocultas a eclipses solares o alineaciones planetarias muy específicas que coincidirían en torno a esa fecha. Curioso método. Desde luego. Y sugiere que ese impacto creó el cráter Burkel, que es una estructura submarina en el Índico, y generó un mega tsunami con efectos globales. Sería un intento de unificar casi todos los mitos de diluvio bajo un único evento real y catastrófico. Una teoría potente, pero imagino que controvertida también. Mucho. Como casi todas las hipótesis de catástrofes globales únicas, genera bastante debate científico y necesita más pruebas concluyentes. Bueno, hemos hecho un recorrido bastante completo. Empezamos en Mesopotamia, hemos dado la vuelta al mundo, hemos mirado al cielo y bajo el mar. Si tuviéramos que resumir, ¿qué sacamos en claro? El mito del diluvio es, sin duda, un arquetipo universal. Sí, eso parece innegable. El patrón se repite con variaciones. Una catástrofe por agua, vista a menudo como un acto divino, sea castigo, purificación o simplemente parte de un ciclo. Y siempre, o casi siempre, la figura de un superviviente.
Un elegido, un héroe cultural que logra preservar la vida, normalmente construyendo algún tipo de embarcación, y eso permite un nuevo comienzo para la humanidad. Hemos visto las raíces documentadas más antiguas en Mesopotamia, con Atrahasis, Utnapishtim, y cómo esa estructura resuena y se adapta en el Génesis, en la India con Manu, en Grecia con Deucalión, incluso con giros muy particulares en Persia o entre pueblos nativos de América. Cada cultura lo cuenta a su manera, pero el esqueleto, digamos, es reconocible. Totalmente. Y sobre los posibles orígenes reales, pues hemos visto que hay varias posibilidades y que no tienen por qué excluirse unas a otras. Podrían ser recuerdos exagerados de inundaciones locales muy bestias, fluviales, como en Mesopotamia, tsunamis por terremotos o volcanes. También podrían reflejar esa memoria a largo plazo de los cambios ambientales globales del final de la Edad de Hielo, sobre todo la subida del nivel del mar, que debió ser muy impactante. Y luego están esas hipótesis más espectaculares, ¿no? Como la inundación del Mar Negro o los impactos cósmicos, que siguen ahí en debate. Exacto, son temas abiertos a la investigación. Pero lo que quizá es más fascinante de todo es la persistencia, la universalidad de esta narrativa. ¿Qué nos dice eso? Pues puede decir muchas cosas. Quizás sí que hay una memoria colectiva muy antigua de eventos traumáticos reales, que se ha ido transmitiendo y transformando durante milenios. O quizá a un nivel más simbólico. Estas historias son una forma universal de reflexionar sobre nuestra propia fragilidad. La fragilidad humana frente a las fuerzas de la naturaleza, que a menudo se veían como dioses. Y también sobre nuestra capacidad o nuestra necesidad de sobrevivir, de adaptarnos, de empezar de nuevo después de la destrucción. Son historias sobre finales, sí, pero sobre todo son historias sobre nuevos comienzos. Y eso nos deja una reflexión final, ¿no? ¿Por qué precisamente esta historia, la destrucción por agua, la salvación de unos pocos, la renovación, ha calado tan hondo en tantas culturas distintas durante tanto tiempo? Quizá toca algo muy profundo. Un miedo ancestral a la aniquilación, sí, pero también una esperanza, quizá igual de básica, en la resiliencia, en la posibilidad de renacer de las cenizas, o de las aguas en este caso. Una idea para darle vueltas, sobre todo hoy, cuando nuestro propio mundo se enfrenta a sus propios desafíos enormes relacionados con el agua, con el clima y con esa necesidad de encontrar maneras de asegurar un futuro sostenible. En fin,